Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial en el que esta vez os voy a enseñar cómo cambiar lo que es un disco duro de una Xbox One. Primero, como siempre, quiero mandar el saludo a los suscriptores y seguidores del canal, también, como no, a nuestro patrocinador ModCenter, que es un gran especialista en el mundo de la videoconsola, y sobre todo quiero invitar a aquellas personas que estén interesadas de unirse a esta familia, a este canal Time Game, pues nada, que no duden en suscribirse y así pueden dejar todos sus comentarios y preguntas, las cuales yo estaré encantado de responder. Bueno, volviendo al tema del tutorial, aquí podemos ver dos discos duros totalmente diferentes. Serían dos opciones, las cuales podemos escoger según nuestra necesidad. Si somos personas que guardamos mucha información, como pueden ser vídeos, música, nos conectamos mucho a Xbox Live, descargamos cualquier aplicación, instalamos muchos juegos, pues claramente nos hace falta un disco duro de alta capacidad, como puede ser un TEDA, un disco duro Toshiba de un TEDA. Si somos personas que utilizamos la consola a lo justo, nos conectamos lo justo a Xbox Live, instalamos de vez en cuando algún otro juego, pues podemos optar por una opción de un disco duro SSD. Esto es un disco duro de SSD de 250 GB, pero es muy interesante porque si optamos por esta opción podemos hacer a la consola mucho más rápida. Estamos hablando de una diferencia de 3 segundos de velocidad. El problema de todo esto es la diferencia de precios de un modelo a otro. Este, como digo, es de 250 GB, incluso vale más caro que el de un TEDA de Toshiba. Entonces ahí de momento está el problema. Pero bueno, como digo, eso ya depende de cada uno o a gusto de cada uno. Ahora vamos a nombrar lo que nos va a hacer falta o las herramientas. Lo primero y una de las cosas más importantes es conseguir un sistema operativo Linux, es decir, un Ubuntu. Esto lo podéis descargar directamente desde la página oficial Ubuntu o sencillamente aquí abajo en la información de este vídeo os voy a dejar un enlace donde podréis descargarlo. Una vez descargado lo que es el archivo, vendrá en formato ISO y lo podremos volcar directamente a un DVD o si queremos botearlo directamente a un USB. También os dejaré un programa con el que podéis hacer tanto una cosa como la otra. Si optáis por instalar lo que es el Ubuntu o botearlo directamente en un USB, nos hará falta otro USB extra, que es el que vamos a utilizar para instalar lo que son los archivos del sistema y guardar lo que son las líneas de comando que luego utilizaremos en el Ubuntu. ¿Qué más? También nos hará falta pues, lo que es un cable USB con adaptador SATA, es el típico cable y adaptador que se utiliza para los discos duros de 2,5, un disco duro externo. Nos hará falta una cosa de estas, siempre y cuando vayamos a hacerlo mediante externo. Si lo vamos a hacer interno, pues nada, es muy sencillo. Conseguimos un cable SATA, lo conectamos a nuestra torre y alimentamos con la fuente de nuestra torre lo que es el disco duro y el cable de transferencia de datos con el SATA. ¿Qué más? Pues yo creo que ya está todo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la computadora, PC, ordenador, como lo llaméis, y así os voy a enseñar cómo ir preparándolo todo o todas las herramientas. Así que dentro de un momento nos vemos. Bueno, una vez ya aquí en la computadora o el PC, lo que vamos a hacer será ir al enlace que he dejado aquí abajo en la información de este vídeo, que nos va a llevar a la página oficial de Ubuntu. Nos saldrá la imagen que tenemos aquí ahora mismo y le vamos a decir descargar. Aquí veremos cómo nos está pidiendo pues, que si queremos añadir nuevas opciones en el Ubuntu. Entonces si lo dejamos tal y como está nos va a pedir que tenemos que ingresar $15. No, lo vamos a poner todo a 0. Y así automáticamente será gratuito. Le damos a descargar. Y veremos cómo aquí abajo comienza la descarga. Así que dentro de un momento nos vemos. Bueno, una vez ya descargado por completo lo que es el Ubuntu, veréis que yo he creado una carpeta, se llama herramientas, donde he incluido todo lo necesario para poder hacer este tipo de trabajo. Todo esto lo vais a poder descargar directamente desde la información de este vídeo y vais a encontrar dentro pues, un programa que se llama iBurg, que es un programa bastante bueno para recuperar lo que son los archivos ISO o archivos de imagen. Luego también vais a encontrar el Rufus, que es un programa que nos hace o nos crea un USB botable. Tanto el iBurg como el Rufus están totalmente en castellano, en español y son muy sencillos de utilizar. Luego vamos a encontrar aquí un poco más abajo la carpeta Xbox One HDD Master, que en su interior vamos a encontrar lo que es la lista de comandos que vamos a necesitar para el Ubuntu y luego también lo que son los archivos necesarios para crear las particiones de nuestro disco duro. Y luego por último vamos a encontrar tres carpetas, OSU 1, OSU 2, OSU 3. Yo utilizo siempre la OSU 1, cada una de ellas incorpora o inserta lo que son los archivos de sistema para el disco duro.
Como digo, yo siempre utilizo el OSU 1 porque es la que mejor resultado me ha dado, pero bueno, si veis que no tenéis resultado con el OSU 1, intentarlo con el OSU 2 o con el OSU 3. Todo dependerá del disco duro, la marca del disco duro que estemos utilizando o de la fecha de fabricación, por ejemplo, de nuestra consola. Bueno, ahora vamos a crear la unidad USB que necesitamos para utilizarla en el Ubuntu. Aquí en la parte derecha veréis que tengo una unidad USB llamada F que he formateado a FAT32 y ahora lo que haremos será abrir la carpeta Xbox One HD Master. Vamos a coger todo el contenido y lo vamos a pasar a la unidad USB. Bien, esto es rápido y ahora lo siguiente que vamos a hacer será abrir, en mi caso, el OSU 1 y cogeremos los archivos de sistema para el disco duro. Esto va a tardar un tiempo porque son 3 gigas y pico, entonces vamos a dejar que finalice y dentro de un momento volvemos. Bueno, pues una vez ya finalizado lo que es el proceso de copiado de los archivos de sistema, se nos quedaría la unidad de la siguiente forma. Tenemos el listado de comandos, tenemos los archivos necesarios para crear las particiones y tenemos los archivos de sistema del disco duro. Ahora el siguiente paso sería pues cambiar las opciones de arranque de nuestra computadora, laptop, torre, lo que estéis utilizando. Eso lo vamos a hacer mediante la BIOS. El problema de la BIOS es que como hay tantos modelos y tantas marcas es muy difícil de hacer una explicación en concreto. Entonces yo voy a hacer una pequeña explicación a continuación, pero lo más sencillo y más rápido sería buscar información. Por ejemplo, si tenemos un HP de V6, pues buscar en internet información de cómo acceder a la BIOS y cómo poder cambiar lo que es el sistema de arranque. Entonces, bueno, yo voy a hacer una pequeña explicación para que más o menos tengáis una idea y ahora dentro de un momento seguimos. Pero bueno, yo os traigo aquí varias BIOS diferentes para que veáis lo que hay que hacer. Yo en mi caso, como he escogido iniciar el Ubuntu mediante un DVD, pues como veis aquí siempre tengo la opción CD-ROM por delante del hard disk. ¿Vale? Entonces lo que va a hacer en este caso es iniciar siempre primero el CD-ROM y así me arrancará el Ubuntu. En otro modelo de BIOS lo mismo, aquí veremos como el CD-ROM driver está por delante del hard disk. Vamos a otro modelo, aquí lo mismo, y de CD-ROM por delante del hard disk. Y por último tenemos otro modelo que es el más común, sobre todo para torres. Aquí veremos cómo damos prioridad primero al CD-ROM antes que el hard disk, que lo tenemos debajo. Y en el caso de que lo vayamos a hacer mediante un USB botable, pues es muy sencillo. Cuando pulsemos aquí para buscar la opción que queremos, en mi caso era CD-ROM, pues solo tendremos que poner modo USB. Bueno, pues ya dicho esto, yo creo que ya está todo explicado. Ahora lo que vamos a comenzar es a arrancar el Ubuntu y ya vamos a empezar con el proceso para crear nuestro disco duro de Xbox One. Bueno, pues una vez ya modificada lo que es la opción de arranque de nuestra BIOS, veremos cómo el Ubuntu arranca sin problemas, que es la imagen que vemos a continuación. Y antes de llegar a lo que es el escritorio, pues veremos otra imagen, que es la que estamos viendo a continuación, donde nos pide el idioma que queremos utilizar, en este caso español, y luego dos pequeñas imágenes, que la de la izquierda es la que tenemos que utilizar realmente, es el modo virtual para no instalar nada en el disco duro, y la de la derecha, tened cuidado, no le deis, porque si le damos ahí le vamos a decir al Ubuntu que se instale en nuestra unidad principal. Por lo tanto, si tenemos otro sistema operativo lo va a borrar. Así que recordad, siempre la opción de la izquierda. Bueno, dicho esto, ahora nos veremos dentro de un momento en el escritorio. Bueno, pues una vez ya dentro de lo que es el Ubuntu, lo primero que vamos a hacer será, claro está, conectar nuestro disco duro, es decir, el que queremos preparar para la Xbox One, y lo siguiente sería pues el USB con los archivos que necesitamos. Una vez conectado el USB, pues el Ubuntu lo va a reconocer y lo vamos a dejar aquí en el lateral. Lo primero que vamos a abrir será la lista de comandos. La dejamos también aquí en un lateral. Lo siguiente, vamos a abrir la carpeta Xbox One HD Master y cogeremos el contenido y lo vamos a arrastrar al escritorio. Luego, si queremos, esto ya lo podemos minimizar. Luego iremos aquí donde pone buscar en su equipo y vamos a escribir ter. Abrimos el terminal, lo dejamos ahí de momento. También volvemos a ir otra vez al mismo sitio, buscar en su equipo. Y ahora vamos a escribir Dix. Y vamos a abrir la aplicación de discos. Bueno, pues ya tenemos lo necesario para empezar a hacer el proceso. Vamos a resumir un poquito. Veremos aquí lo primero. Esto de aquí abajo es en este caso el DVD que yo estoy utilizando para iniciar el Ubuntu en modo virtual.
Luego tenemos aquí la unidad USB donde tenemos el listado de comandos y los archivos necesarios para crear las particiones. Y por último veremos aquí el disco duro Toshiba de 1 TB, que como podemos ver está completamente vacío. Eso es importante, no tenéis que tener ninguna partición creada, tiene que estar completamente vacío. Bien, pues también lo que tenemos que quedarnos es con las iniciales que nos ha dado el Ubuntu de nuestro disco duro, que es SDG. También lo podemos encontrar aquí abajo, SDG. Eso es importante. Bien, pues vamos ahora con la lista de comandos. Lo primero, el primer paso, cogemos, copiamos y pegamos en el terminal. Le damos a intro. Siguiente paso sería el 2, cogemos, copiamos, pegamos en el terminal, dejamos un espacio y ponemos las iniciales que he comentado antes, SDG. Le damos intro y vemos que aquí nos está diciendo que va a crear 5 particiones. Ahora cogemos el tercer paso, copiamos, pegamos en el terminal, dejamos un espacio y ponemos otra vez las 3 iniciales, SDG. Le damos intro y ahora veremos aquí cómo va creando las particiones. Tenemos la partición 1, partición 2, la 3, la 4 y por último la 5. Bien, pues ya tenemos las particiones creadas. Ahora de momento, si queremos, vamos a minimizar todo esto. Y lo que vamos a hacer es buscar la partición que nos ha creado, que la tenemos por aquí abajo, donde pone System Update. Abrimos y vamos a crear dentro 2 carpetas, una que se llama carpeta A y otra que se va a llamar carpeta B. Bien, ahora vamos a abrir la carpeta A y lo que vamos a hacer será lo siguiente, buscar el pendrive, que lo tenemos aquí, y ahora vamos a abrir la carpeta de sistema. Cogeremos el contenido y lo vamos a pasar a la carpeta A. Bien, este proceso va a tardar un rato, o sea que vamos a dejarlo que acabe y dentro de un momento volvemos. Bueno, pues ya podemos ver que está a punto de acabar. Y se acabó. Bien, ahora lo siguiente, pues vamos ahora con, a ver, que se me ha ido la carpeta de System Update. Ahora vamos con la carpeta B. La carpeta B vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger todo el contenido y lo vamos a pasar a la carpeta B. El proceso va a ser exactamente lo mismo, es decir, hay que esperar un rato, así que vamos a dejar que finalice el proceso y dentro de un momento volvemos. Bien, pues ya va a llegar al final el proceso. Y ya lo tenemos. Ahora el siguiente paso sería eliminar el archivo updater xvd tanto de la carpeta A como de la carpeta B. En este caso el de la carpeta A yo ya lo he eliminado y ahora voy a eliminar el de la carpeta B. Ahora vamos hacia atrás y lo que tenemos que hacer es copiar el archivo updater xvd de nuestra unidad USB, lo pasaríamos a la carpeta System Update. De esta forma pues se nos quedaría la carpeta System Update de la siguiente forma: carpeta A, carpeta B y con el archivo updater xvd también añadido. Ahora cerramos si queremos, abrimos el terminal y ahora lo que vamos a hacer es buscar nuevamente el listado de comandos. Seleccionamos la quinta y última opción, copiamos, pegamos en el terminal, dejamos una separación, ponemos las iniciales SDG y le damos a intro.
A continuación el Ubuntu nos está diciendo que va a encriptar las particiones que hemos creado anteriormente y las va a convertir en particiones oficiales de Xbox One. Ponemos yes, intro y ya lo tenemos. Ahora cerramos y listo. Cerramos todo si queremos ya. Y bueno, y ahora ya pues lo último que tocaría sería ir al banco de trabajo. Vamos a desmontar el disco duro original y vamos a colocar el disco duro que hemos preparado. Y así veremos si todo ha salido correctamente. Así que vamos al banco y nos vemos. Bien, pues ya tenemos acabado lo que es el disco duro para colocarlo en nuestra Xbox One, y como veis yo ya he desmontado lo que es el disco duro original. Esto lo hago sobre todo para aligerar un poquito el tutorial porque ya es un poquito largo. Entonces si tenéis dudas no pasa nada, como digo siempre, aquí arriba en la esquina superior derecha veréis un símbolo de información y ahí vais a encontrar lo que es el tutorial donde enseño cómo desmontar por completo lo que es una Xbox One. Así que nada, desmontáis el disco duro y lo dejáis tal y como está ahora mismo la imagen, y lo siguiente pues sería conseguir un destornillador de Tor o de Tox del número 9 o del número 8. Vamos a quitar estos 4 tornillos que sujetan el disco duro. Y lo quitamos. Ahora desconectamos lo que es el adaptador. Ponemos el nuevo disco duro. Y lo volvemos a atornillar nuevamente en la base. Y ya lo tenemos. Ahora cogeríamos la consola, montaríamos nuevamente el disco duro y vamos a probar a ver si todo ha salido correctamente. Bueno, y como se ha podido comprobar, ha salido todo correctamente, el disco duro de 1 TB funciona a la perfección, y bueno, pues ahora ya solo queda irse despidiendo, y como digo siempre, si os ha gustado el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no os cuesta absolutamente nada, y con esos pequeños detalles podemos seguir aquí día tras día con todos vosotros. También recordaros que compartáis estos tutoriales por las redes sociales, porque como digo yo, tanto enseñar como aprender es un derecho de todas las personas, así que nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.